Gracias, Paula. Y ya estamos con la doctora Suada Yul, geriatra y médico familiar, ¿verdad? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darle este espacio a la geriatría y a la gerontología. Precisamente la doctora es miembro también de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, que nos acompaña en este espacio, que es muy importante porque vamos hablando de distintos temas que de alguna forma afectan o sobre todo que podemos brindar información fidedigna, contrastada a las personas mayores, pero también a las familias y a quienes trabajan y cuidan de los mayores. Hoy vamos a hacer énfasis en lo que es el deterioro cognitivo. Doctora, ¿de qué hablamos cuando decimos si hay deterioro cognitivo? Bueno, la verdad que es muy amplio, pero bueno, lo importante para decir es que cuando alguien empieza con algún trastorno de memoria, es bueno y está bien que se consulte y que no se tome como algo banal, porque muchas veces puede quedar así en lo que hoy por hoy se conoce con el nombre deterioro cognitivo leve, que es cuando el paciente tiene quejas subjetivas de memoria que son corroboradas por un informante válido, pero que no afectan las funciones del diario vivir. Háblalo fácil, para que esto de quién es el informante válido, para que el todos podamos entender válido, de qué hablamos. El informante válido puede ser el familiar, el cuidador, la persona que está con el paciente. No necesariamente tiene que vivir con el paciente, pero sí tiene que conocer al paciente y tiene que saber las rutinas diarias del paciente. Cuando el paciente empieza a tener, la persona empieza a tener ciertos olvidos, pero que no es algo puntual, ¿verdad? Sino que ustedes les van dando, o la persona, yo misma le puedo ir dando determinadas señales a la persona que veo que está teniendo olvidos y veo que aún con referencias no se va dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Por eso amerita la consulta, porque eso puede ser lo que te dije, que se llama deterioro cognitivo o cognoscitivo leve, que no es una demencia, ¿tá? Pero que habitualmente de un 12 a un 15% de estos deterioros cognitivos leves anualmente pueden evolucionar a demencia. ¿Cuáles son las causas del deterioro cognitivo? Bueno, lo que pasa es que depende un poco de qué deterioro cognitivo estemos hablando, pero bueno, habitualmente, por ejemplo, si hablamos en lo que después va a ser o puede llegar a ser una encefalopatia degenerativa de tipo Alzheimer, o eso está específicamente relacionado con la edad, ¿tá? Con la edad, con los factores de riesgo vascular. Por eso es que siempre cuando uno es un adulto joven se hace énfasis en tener un buen control de su glicemia, un buen control de la presión, que tenga el colesterol dentro de límites normales, que no fume, que no tome. Bueno, ahí estamos hablando también un poco de lo que son factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores? Estabas enumerando algunos, ¿verdad? Depende un poco para qué tipo de demencia estemos hablando. Yo lo que quiero hacer es una precisión en lo que es el deterioro cognitivo leve, que es las quejas de memoria que tiene el paciente cuando son corroboradas, sin una declinación funcional, sin que el paciente se vea afectado en sus funciones del diario vivir, a la demencia, que cuando ya hablamos de demencia, dependiendo del estadio, siempre hay una alteración en lo que es las actividades de la vida diaria. Sí, las actividades comunes que hacemos cada día, como levantarnos, como preparar la comida, como hacer los mandados, etcétera. Manejar las finanzas, manejar la medicación. Eso es importante, ¿no? Porque hay momentos en los que ya la medicación de pronto puede hacer determinadas actividades de la persona, pero la medicación ya no la puede preparar. No estaría en condiciones o de manejar el dinero. Exactamente, no están en condiciones de manejar el dinero o manejar, hablo del dinero que manejan su domicilio, finanzas, Claro, muchas veces hay pacientes que a esa edad están trabajando y manejan mucho más dinero también, ¿no? Y tienen otras actividades. ¿Cuáles son las señales de alarma que podemos ver? Algunas ya las has ido diciendo, pero para que queden claras, ¿cuáles son esas señales que podemos ver nosotros mismos, o sea, la propia persona mayor? Porque fundamentalmente estas situaciones se dan en las personas mayores. No necesariamente envejecer implica un deterioro cognitivo, ¿verdad? No, eso no, el envejecimiento no es la causa de la demencia, ¿tá? Ni del deterioro cognitivo.
sí es el principal factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. Perfecto, eso es principal importante. factor de riesgo, pero no la causa. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esas señales de alerta que podemos tener? Tanto lo que te decía antes, si yo soy la persona mayor o si yo tengo una persona mayor en mi entorno y empiezo a ver determinadas situaciones. Fuiste dejando unas cuantas, pero para que nos queden claras cuáles son. En realidad uno siempre le dice al paciente, y cuando el adulto mayor va a la consulta, lo primero, una de las preguntas que siempre le hacemos es, bueno, ¿cómo se siente usted de la memoria? ¿Cómo le parece a usted que está de la memoria? Entonces muchas veces te dice que está bien, que no tiene ningún problema, y otras veces te dice, bueno, la verdad que me estoy olvidando de cosas. Bueno, ¿de qué cosas? El olvido es una de las causas que puede ameritar la consulta, y olvidos que pueden ser de diferente tipo. Muchas veces las personas mayores están reiterativas, dicen varias veces lo mismo o preguntan varias veces lo mismo, de repente olvidan dónde dejan determinadas cosas y lo quieren recordar y no lo pueden hacer. Entonces, todo eso, en primera instancia, cuando aparece y es evolutivo en el tiempo, amerita una consulta. Pasa a veces que va de repente la persona mayor y consulta con el médico y tiene al lado a uno de sus hijos, sus hijas o alguna otra persona de cerca y dice, no, pero está de vivo, él se acuerda o ella se acuerda, pero hace como que no se acuerda. ¿Te ha pasado esas situaciones? Pasa, a todos nos pasa muy frecuentemente. ¿Y cuál es la verdad? Habitualmente cuando pasa eso, hay como, esto en términos generales, ¿no? Cuando el adulto mayor va acompañado por uno de sus hijos, es porque el problema cognitivo habitualmente es mayor, ¿tá? Porque si no, el adulto mayor viene solo. ¿Tá? El tema es que cuando el problema cognitivo es mayor, siempre va acompañado y muchas veces puede pasar que algunas veces recuerde algunas cosas y que otras veces no recuerde otras. Entonces, no es que esté de vivo, es la propia patología que implican esos cambios. Exacto, a los familiares a veces les cuesta también asumir ese deterioro cognitivo en su familiar, ¿verdad? En su padre, en su madre, en un abuelo. Lo que pasa es que es muy difícil porque para el hijo, y más que nada para aquel hijo que no vive con ellos, que no ve el día a día, que piensa que el papá está muy bien y que de repente hace todo y que de un momento para otro salió del domicilio, se perdió, no sabe dónde está y él pensaba de repente que podía, que funcionaba bien y en realidad no es así. Y eso me lleva a pensar también en aquello de cuidar al cuidador y también atender a las familiares que muchas veces cuando se dan estas situaciones sufren mucho las personas que están cerca porque quizá la persona que está pasando por este deterioro cognitivo en algún momento no es muy consciente de esa situación, ¿verdad? No, muchas veces al inicio de la enfermedad el paciente sabe lo que le está pasando, pero después en la evolución de la enfermedad, en la evolución de la demencia, a medida que pasa el tiempo, él mismo, cuando vos le preguntás, le volvés a reiterar cómo está de la memoria, él mismo te dice que está bien y de repente no sabe el día, no sabe el mes, no sabe el año, o tiene una desorientación espacial, no sabe en dónde está, no sabe que está en la consulta o no sabe que está en su domicilio y de repente ahí él no se da cuenta de su enfermedad. Exactamente. Bueno, han quedado planteadas varias cosas. Hemos podido abordar un poquito en qué situación estamos, pero queremos invitarte para que vengas a que hablemos de qué hay que hacer, tanto a nivel de la persona, qué tipo de actividades incluso se recomiendan para esto de prevenir o abordar la situación y también qué pasa con la familia y qué pasa con los cuidadores. Así que te vamos a invitar para que el próximo miércoles estés con nosotros y ahí continuemos con esto junto con otra y el avance, bueno, porque vamos a hablar específicamente de Alzheimer y de otra de las enfermedades de deterioro cognitivo, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Estamos de el acuerdo? miércoles estamos por acá.